Viví más de 20 años en Iztapalapa, entre Ermita Iztapalapa y Avenida Tláhuac, y si algo aprendí es que aquí la noche no cae, se espesa. Después de las 11, cuando los puestos de tacos apagan la plancha y los micros ya no gritan destinos, el silencio no es vacío, es espera. Yo no creía en el nahual. Me burlaba de las señoras que cerraban ventanas cuando escuchaban perros aullar en dirección al Cerro de la Estrella. Hasta que una noche me llamaron por mi nombre desde la esquina, y no había nadie. Todo comenzó con robos pequeños en la colonia. Celulares que desaparecían sin violencia. Carteras que nadie recordaba haber perdido. Gente que aseguraba haber visto un perro enorme rondando los callejones entre casas. Pero cuando alguien intentaba acercarse, el animal ya no estaba. Lo raro no eran los robos. Era que siempre ocurrían después de que alguien escuchaba que lo llamaban en voz baja, como si fuera un vecino susurrando desde la oscuridad. Yo trabajaba turno nocturno en una farmacia sobre Avenida Tláhuac. Cerraba casi a medianoche. El trayecto a mi casa eran 10 minutos caminando por calles que conocía de memoria. Una madrugada, mientras bajaba por una calle lateral, escuché claramente mi nombre. No fue un grito, fue un murmullo firme, cercano, detrás de mí. Me detuve y volteé con el impulso natural de quien cree que alguien conocido lo alcanzó. No había nadie. Solo un perro negro parado al fondo, inmóvil, mirándome fijo. No ladró, no gruñó, solo observaba. Y no era un perro común. Era demasiado grande, demasiado quieto. Su sombra no coincidía con la luz del poste. Parpadeé y el animal ya no estaba. En su lugar, la puerta de una casa crujió apenas. Me fui rápido, sintiendo esa presión en la nuca que no se va aunque no haya pasos detrás. Al día siguiente supe que asaltaron a un muchacho a 2 calles de ahí. Dijo que alguien lo llamó por su nombre, que creyó reconocer la voz de su primo. Cuando volteó, sintió que algo lo empujó al suelo. No vio rostro, solo una sombra que se movía con velocidad imposible. Cuando reaccionó, ya no tenía cartera ni celular. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que dijo haber visto, al final de la calle, un perro enorme sentado como si estuviera vigilando. Las historias empezaron a repetirse. Gente marcada por el mismo patrón. Primero el nombre, luego la distracción, después el ataque o el robo. Siempre sin testigos claros, siempre con una presencia animal al final. Algunos aseguraban que no era un perro, que era un hombre encorvado que corría en 4 patas entre autos estacionados. Una noche decidí no voltear. Escuché mi nombre otra vez, esta vez más cerca. Mi instinto gritaba que respondiera, que alguien me necesitaba. Pero recordé lo que las vecinas decían. El nahual no te roba si no lo reconoces. No lo mires. No respondas. Seguí caminando con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a reventarme el pecho. El murmullo cambió de tono. Ya no era amable. Era insistente. Más grave. Más animal. Aceleré el paso. Sentí algo correr paralelo a mí, pero no en la calle, en las azoteas. El sonido de uñas raspando concreto me acompañó durante media cuadra. No volteé, no lo hice. Cuando llegué a la esquina iluminada por un Oxxo abierto, el ruido desapareció. Al día siguiente supe que asaltaron a un señor en la misma calle, apenas 5 minutos después de que yo pasara por ahí. Él sí volteó. La policía rondó más la zona unos días, pero no encontraron nada. No había cámaras que captaran nada concreto. Las sombras siempre parecían deformarse justo cuando alguien revisaba grabaciones. Un oficial comentó en voz baja que no era la primera vez que escuchaba historias similares cerca de la Sierra de Santa Catarina. Aquí siempre ha habido cosas, dijo, y se fue. La agresividad comenzó a escalar. Ya no eran solo robos. Una mujer apareció golpeada en un callejón. Dijo que algo la tiró contra la pared después de que escuchó su nombre susurrado desde la ventana de su casa. Juró que vio ojos brillando desde el techo contiguo, ojos demasiado altos para un perro, demasiado bajos para un hombre de pie. Yo empecé a sentir que me seguían incluso de día. En la farmacia, mientras atendía clientes, a veces escuchaba mi nombre muy bajo, entre el ruido de la calle. Nadie lo decía realmente. Era como si el sonido viniera desde dentro de mi cabeza. Dormía poco.
Soñaba con azoteas y figuras que corrían inclinadas entre tinacos. Una madrugada, al cerrar, decidí cambiar de ruta. Tomé por una calle más transitada, más iluminada. Pensé que la lógica rompería cualquier patrón. Caminé con paso firme, ignorando cualquier ruido. A mitad de la cuadra escuché mi nombre otra vez. Esta vez no fue murmullo. Fue una voz clara, idéntica a la de mi hermano. Se me heló la sangre. Sabía que no podía estar ahí. Vive en otro estado. No volteé. Pero la voz cambió. Ahora era más grave, rasposa, como si intentara imitar sin lograrlo del todo. El sonido se acercó, no por detrás, sino por arriba. Miré de reojo y vi una silueta moverse entre cables eléctricos, saltando de azotea en azotea con una agilidad imposible. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí, no hacia mi casa. Corrí hacia la avenida principal, hacia la luz. Escuché algo caer detrás de mí con un golpe seco. Sentí un tirón en la mochila. Me jaló hacia atrás con fuerza brutal. Caí al suelo raspándome las manos. Algo respiraba encima de mí. Un aliento caliente, animal. No vi su rostro completo, solo una forma encorvada, cubierta de sombra, con ojos que reflejaban la luz del poste. No eran ojos de perro, eran humanos, pero distorsionados. Me llamó por mi nombre una vez más, ahora con mi propia voz. Grité y pataleé con desesperación. Un coche dobló la esquina en ese instante. Las luces iluminaron la figura por un segundo. No era completamente animal ni completamente hombre. Era una mezcla imposible, como si las proporciones no estuvieran bien ensambladas. En cuanto la luz lo tocó, retrocedió de un salto imposible y desapareció entre los techos. El conductor me ayudó a levantarme. Me preguntó si me habían asaltado. Miré mi mochila. Seguía ahí. No faltaba nada, pero mis brazos tenían marcas profundas, como arañazos. No dije nada sobre lo que vi, solo asentí. Esa noche entendí algo peor que el miedo. Entendí que el nahual no siempre roba. A veces solo marca, a veces prueba. A veces decide quién será el siguiente en desaparecer entre calles que todos creen conocer. Desde entonces, cada vez que alguien en la colonia escucha que lo llaman por su nombre después de las 11, sabe que no es un vecino, sabe que no es un familiar, es una invitación. Y si volteas, no siempre regresas siendo tú. Desde aquella noche no volví a caminar tranquilo por Ermita Iztapalapa. Algo había cambiado en mí, pero también en la colonia. La gente ya no se quedaba platicando afuera después de las 10. Las cortinas bajaban temprano. Los perros callejeros, que siempre ladraban por cualquier cosa, ahora se quedaban en silencio absoluto cuando el reloj se acercaba a las 11. Ese silencio era peor que cualquier aullido. Porque cuando todo calla al mismo tiempo, es porque algo más está respirando. Intenté convencerme de que lo que vi fue un asaltante disfrazado, alguien ágil, alguien enfermo. Pero las marcas en mis brazos no parecían hechas por uñas normales. Eran demasiado largas, demasiado profundas, casi simétricas. Y lo más inquietante era que al tocarlas sentía un leve hormigueo, como si algo se hubiera quedado dentro de mi piel. Comencé a investigar por mi cuenta. Hablé con vecinos antiguos, con señoras que llevan décadas viviendo cerca del cruce con Avenida Tláhuac. Todos conocían la historia, pero nadie la contaba completa. Decían que el nahual no siempre fue agresivo, que antes solo merodeaba, robaba comida, asustaba borrachos. Pero algo cambió hace algunos años. Algo lo volvió más directo, más violento. Un señor que vive frente a un taller mecánico me dijo en voz baja que el nahual no actúa solo, que necesita marcar a alguien para poder cruzar completamente, que cada persona que voltea cuando escucha su nombre deja abierta una grieta, y que esas grietas son puertas. Las desapariciones empezaron a mencionarse en redes locales. Jóvenes que no regresaron después de salir a comprar algo. Un repartidor que dejó su moto encendida frente a una tienda y nunca volvió a aparecer. Siempre el mismo patrón. Alguien escuchó su nombre. Alguien volteó. Después, silencio. Una madrugada volví a escucharlo dentro de mi casa. Eso fue lo que terminó de romper mi negación. Estaba acostado cuando, desde el patio, escuché claramente que me llamaban. No era murmullo esta vez.
Era una voz firme, idéntica a la mía. Me incorporé con el corazón golpeándome las costillas. La ventana estaba cerrada. Nadie debería poder oírse así. No me levanté. No caminé hacia la puerta. Permanecí inmóvil, respirando lento, recordando la regla. No respondas. No confirmes. No reconozcas. La voz insistió 2 veces más. Después escuché algo raspar el muro exterior, como si alguien subiera por la pared con uñas largas. A la mañana siguiente encontré huellas en el cemento del patio. No eran patas completas. Parecían manos apoyadas de forma torcida. Como si alguien caminara en 4 extremidades pero con articulaciones mal colocadas. El miedo comenzó a transformarse en rabia. No quería seguir esperando. Decidí seguirlo. Si esa cosa rondaba cada noche, debía tener un punto de entrada o salida. Empecé a vigilar desde mi azotea. 2 noches no pasó nada. La tercera, justo a las 11:20, escuché un grito lejano en dirección al Cerro de la Estrella. Lo vi moverse, no como una sombra, como un cuerpo real que cruzaba azoteas con una velocidad antinatural. Se desplazaba encorvado, a veces erguido, a veces en 4 patas. Se detenía en ciertos techos y parecía olfatear el aire. Después giraba la cabeza hacia una casa específica. Minutos más tarde, escuché el murmullo. No podía distinguir palabras, pero sabía que estaba llamando a alguien. Un portazo se oyó 2 calles abajo. Luego un golpe seco. Después, silencio. Bajé corriendo de la azotea y salí a la calle. Mi impulso fue absurdo, pero más fuerte que el miedo. Cuando llegué a la esquina, vi a un joven tirado en el suelo, desorientado. Decía que escuchó a su novia llamarlo desde la azotea, que creyó que era una broma. Cuando volteó, algo lo empujó contra la pared y le arrancó la cadena del cuello. No vio claramente el rostro, pero juró que el cuerpo cambió de forma frente a él, que pasó de ser una figura alta a una más baja, más compacta, antes de saltar al techo con un impulso imposible. Esa noche entendí que no era un simple ladrón. Era algo que disfrutaba la confusión, la imitación, el engaño. No solo buscaba objetos, buscaba reacción, buscaba que lo reconocieras. Comencé a notar algo más perturbador. La voz que me llamaba ya no solo usaba mi nombre. A veces repetía frases que yo había dicho días antes. Fragmentos de conversaciones privadas, como si me estuviera estudiando, como si hubiera estado observando mucho antes de atacarme. En la farmacia, un cliente me miró fijamente y me preguntó si me sentía bien. Dijo que tenía los ojos más oscuros, que parecía cansado de una forma distinta. Esa noche, mientras acomodaba cajas, escuché mi nombre otra vez, pero no desde afuera, desde el fondo del local. Apagué las luces y salí sin mirar atrás. Caminé rápido hacia la avenida principal, pero sentía que algo me seguía no físicamente, sino dentro de mi propio pensamiento. Cada reflejo en las vitrinas parecía moverse con un retraso mínimo. Llegué a casa y me miré en el espejo. Por un segundo vi algo extraño en mis pupilas. Un brillo tenue que desapareció al parpadear. Recordé las palabras del señor del taller. El nahual marca antes de cruzar. ¿Y si las marcas no solo fueran físicas? Esa madrugada no escuché que me llamaran. No hubo rasguños en la pared. Solo un silencio espeso. Pero en medio de ese silencio comprendí algo peor. Tal vez ya no necesitaba llamarme desde afuera. Tal vez ahora podía hacerlo desde adentro. La tercera noche después de aquello no dormí. No era insomnio común. Era una vigilancia involuntaria, como si algo dentro de mí se negara a cerrar los ojos por completo. Cada ruido en la calle, cada moto que pasaba por Avenida Tláhuac, cada portón metálico que se deslizaba, me parecía un aviso. Sentía que la colonia estaba conteniendo el aliento. A las 11:10 escuché el primer aullido. No fue largo ni dramático. Fue corto, casi humano, como si alguien intentara imitar un perro sin lograrlo del todo. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana sin abrirla. La calle estaba vacía, pero los postes proyectaban sombras más densas de lo normal. Entonces escuché mi nombre, no desde afuera, desde el reflejo del vidrio. Mi boca no se movió, pero el sonido fue idéntico a mi voz. Retrocedí un paso, sintiendo que el suelo se inclinaba ligeramente. No podía ser real. La voz volvió a decir mi nombre,
ahora con una ligera distorsión, como si se estuviera acostumbrando a usarlo. La sensación era clara. No estaba intentando que volteara. Estaba probando cuánto podía entrar. Salí al patio con una linterna temblando en la mano. Las huellas seguían ahí, pero ahora había más. No solo manos torcidas, también marcas de arrastre, como si algo hubiera caminado erguido unos pasos antes de volver a caer en 4 extremidades. Decidí caminar hacia la esquina. Quería enfrentar lo que fuera. La calle estaba extrañamente iluminada, demasiado silenciosa incluso para esa hora. A mitad de cuadra, un perro real cruzó frente a mí y se detuvo. No ladró, solo me miró y luego giró la cabeza hacia un techo. Seguí su mirada. Lo vi, no como una sombra esta vez. Era una figura clara contra el cielo opaco. Alta, demasiado delgada, con brazos que colgaban más de lo normal. La cabeza inclinada de lado, como si estudiara mi reacción. No corrí. Me quedé inmóvil. La figura comenzó a encorvarse lentamente hasta apoyarse en 4 puntos. El movimiento no fue natural. Fue un acomodo forzado, como si el cuerpo no estuviera diseñado para eso, pero insistiera. Entonces habló. No gritó, no aulló. Simplemente dijo mi nombre, pero esta vez desde su posición elevada. El sonido descendió como si cayera desde la azotea hasta mi oído. Sentí una presión en el pecho, una invitación a mirar directamente sus ojos. Lo hice. Fue un error. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos no brillaban. Eran opacos, pero en ellos vi un reflejo distorsionado de mí mismo, con la espalda más encorvada, con la boca ligeramente abierta. Parpadeé y la figura ya no estaba en el techo. Estaba más cerca, 2 casas adelante. El desplazamiento fue tan rápido que no escuché salto ni caída. Simplemente cambió de posición. Mi cuerpo reaccionó tarde. Cuando intenté retroceder, algo rozó mi hombro desde atrás. Giré con violencia, pero solo vi el callejón vacío. Volví la vista al frente y la figura estaba ahora al nivel de la calle, apenas iluminada por un poste. No tenía rostro definido. Era una mezcla de rasgos humanos y contornos animales. La mandíbula parecía más larga de lo normal, los dedos más extensos. Pero lo peor no era su forma. Era la manera en que me observaba con algo que no era hambre, sino evaluación. De pronto escuché pasos detrás de mí. Un vecino salió de su casa preguntando quién andaba ahí. Cuando miró en nuestra dirección, la figura ya no estaba. Solo yo, parado en medio de la calle. El vecino me preguntó si había visto algo. Dudé. Antes de responder, escuché que lo llamaban por su nombre desde la azotea de su propia casa. Él levantó la vista instintivamente. No tuve tiempo de advertirle. Algo cayó desde arriba con un golpe seco. El vecino gritó y cayó de rodillas. No vi claramente que lo golpeó. Solo una silueta que lo empujó contra la puerta y luego se deslizó hacia la sombra lateral. Corrí hacia él. Tenía un rasguño profundo en el brazo y la mirada perdida. Repetía que era la voz de su hija, que la escuchó llamarlo con urgencia. Esa noche entendí algo más aterrador que la agresividad del nahual. No solo me estaba marcando a mí, estaba usando mi presencia para acercarse a otros, como si mi resistencia lo obligara a intensificar el juego. Al regresar a casa sentí un cansancio extraño, no físico, algo más pesado. Me miré al espejo otra vez y por un segundo, apenas un segundo, vi que mi reflejo tardó en imitar mi parpadeo. No fue un error de luz, no fue cansancio, fue un desfase. Y en ese desfase, escuché claramente mi voz susurrando desde dentro del espejo. Todavía no. No dormí después de escuchar mi propia voz desde el espejo. Me quedé sentado frente al lavabo, observando mi reflejo como si fuera a traicionarme en cualquier momento. Cada vez que parpadeaba, esperaba ese microsegundo de retraso. A veces ocurría, a veces no, pero cuando ocurría, era suficiente para saber que algo ya no estaba completamente alineado dentro de mí. Al amanecer salí rumbo a la farmacia como si nada hubiera pasado. La luz del día siempre da una falsa sensación de seguridad en Iztapalapa. El ruido, el tráfico sobre Ermita, los puestos de tamales, todo parecía normal. Pero yo sabía que la normalidad es solo una pausa entre acechos.
Mientras caminaba, escuché que alguien me llamó desde la otra acera. Mi nombre claro, firme. Giré de inmediato y no había nadie, ni siquiera un perro. Lo inquietante fue que no sentí miedo, sentí costumbre. Esa fue la señal más alarmante. En la farmacia me costaba concentrarme. Cada cliente que decía mi nombre al pagar me hacía tensar los hombros. Comencé a notar algo más. Cuando alguien lo pronunciaba, había un eco leve, casi imperceptible, como si otra voz repitiera la sílaba una fracción de segundo después. Solo yo parecía escucharlo. Por la tarde, una señora que vive cerca del metro calle 11 entró a comprar vendas. Tenía el brazo lleno de rasguños largos y paralelos. Me dijo que su nieto escuchó que lo llamaban desde la azotea, y cuando ella salió a buscarlo, algo la empujó contra el barandal. Juraba que vio una silueta que cambió de forma mientras corría por el techo contiguo. Ya no eran rumores aislados. El patrón se estaba acelerando. Esa noche decidí no quedarme en casa. Subí al Cerro de la Estrella poco antes de las 11. Quería verlo desde arriba. Quería entender su recorrido. Desde la altura se observan las azoteas alineadas como un laberinto irregular. Era el territorio perfecto para algo que se moviera entre techos. A las 11:15 comenzó el silencio otra vez. No fue gradual, fue instantáneo. Como si alguien hubiera apagado la colonia completa. Ni un motor, ni una bocina, ni un ladrido. Lo vi aparecer en una azotea cerca de Avenida Tláhuac. Su cuerpo se movía más fluido que antes. Ya no parecía forzado al cambiar de postura. Era como si estuviera perfeccionando la forma híbrida. Se detuvo y levantó la cabeza hacia el cerro, hacia mí. Sentí el golpe en el pecho aunque estuviera lejos. No era distancia física, era conexión. Sabía que me había localizado. Comenzó a moverse hacia mi dirección, saltando de techo en techo con una precisión antinatural. Cada salto cubría más espacio del que debería. No estaba corriendo, estaba trazando un camino directo hacia donde yo estaba parado. Mi instinto gritaba que huyera, pero algo me mantuvo firme. Si corría, confirmaba el juego. Si me quedaba, lo enfrentaba. Cuando llegó a la última azotea antes del cerro, se detuvo. Se incorporó lentamente, quedando erguido. Su silueta contra el cielo era imposible de ignorar. Más alta que cualquier hombre promedio. Brazos demasiado largos, espalda arqueada. Entonces habló. No fue mi nombre esta vez. Fue una frase completa con mi voz exacta. Ya casi estás listo. Sentí que las rodillas me fallaban. No era amenaza, era anuncio. La figura descendió de la azotea con un salto imposible y desapareció entre las sombras de las casas. El silencio se rompió de golpe. Motos, radios, voces lejanas. La colonia volvió a respirar. Bajé del cerro con las manos sudorosas. Mientras caminaba hacia mi casa, noté algo inquietante en los reflejos de los autos estacionados. Mi silueta se veía ligeramente encorvada, más de lo normal. Entré y fui directo al espejo. Mi postura era normal, pero al inclinar la cabeza, el reflejo tardó un segundo en imitarme. Esa noche no escuché que me llamaran. No hubo rasguños en la pared, no hubo aullidos, solo un pensamiento constante que no parecía mío. La transformación no es inmediata. Recordé las palabras del vecino del taller. El nahual necesita marcar antes de cruzar. Y mientras me acostaba, entendí lo que significaba esa marca. No es para que él entre, es para que algo salga. No fue un cambio brusco, fue gradual. Y eso lo hizo más aterrador. A la mañana siguiente desperté con una sensación distinta en el cuerpo, como si hubiera dormido demasiado encorvado. Tenía los músculos tensos, sobre todo en la espalda y los antebrazos. Cuando me levanté, sentí una rigidez extraña en las manos, como si los dedos quisieran curvarse más de lo habitual. Me miré al espejo con miedo contenido. A simple vista, todo parecía normal, pero mis pupilas estaban más dilatadas de lo que deberían con esa luz. Parpadeé varias veces. El reflejo respondió, aunque con esa mínima fracción de retraso que ya no podía ignorar. Salí a la calle intentando comportarme con naturalidad. La colonia estaba inquieta. En el cruce de Ermita e Iztapalapa, con una calle lateral, había patrullas. Otro ataque. Esta vez no fue robo. Un joven apareció inconsciente en la azotea de su casa.
Decía que escuchó su nombre repetido con desesperación desde la calle, que creyó que su madre estaba en peligro. Cuando se asomó, algo lo jaló hacia afuera. Lo encontraron con marcas profundas en la espalda, paralelas, idénticas a las mías. Sentí una presión en el pecho. No era culpa, pero se parecía demasiado. En la farmacia tuve que sentarme varias veces porque el pulso se me aceleraba sin razón aparente. Cada vez que alguien decía mi nombre, no solo escuchaba el eco, ahora sentía una vibración en la piel, como si algo reconociera ese sonido como señal de activación. A las 11 de la noche el silencio volvió, pero esta vez no escuché mi nombre desde afuera. Lo escuché dentro de mi cabeza, con claridad perfecta. Voltea. No estaba mirando nada en particular. Estaba sentado en mi cuarto, con la puerta cerrada. La voz insistió. Voltea. Giré lentamente hacia la ventana. No había nada visible, pero sentí una conexión inmediata, como si una línea invisible se tensara entre el exterior y mi pecho. De pronto entendí algo horrible. Ya no necesitaba llamarme en la calle. Ya no necesitaba usar azoteas. La grieta estaba abierta. Esa noche no salí. Me quedé sentado hasta que el reloj marcó las 12. Y justo cuando la colonia volvió a llenarse de ruido cotidiano, sentí una punzada aguda en la espalda. Corrí al espejo. Había una marca nueva. No era rasguño. Era una línea oscura bajo la piel, como si algo estuviera desplazándose lentamente por dentro. Intenté tocarla y sentí calor. No dolor. Calor. Recordé la frase. La transformación no es inmediata. No estaba siendo poseído. Estaba siendo adaptado. La siguiente noche no esperé en casa. Subí de nuevo a la azotea antes de las 11. No sabía si estaba enfrentándolo o acercándome más a él, pero necesitaba comprobar algo. El silencio cayó puntual. Esta vez no hubo aullido, solo una presencia inmediata. Lo sentí antes de verlo. Estaba frente a mí, en la azotea contigua. No saltó, no corrió. Caminó erguido hacia el borde y se detuvo. Por primera vez lo vi con claridad suficiente. Su cuerpo era híbrido, pero no grotesco. Era funcional. Brazos largos, piernas potentes, torso ligeramente inclinado hacia adelante. Su rostro no era un animal completo. Tenía estructura humana, pero mandíbula extendida, pómulos marcados de forma antinatural. Me miró sin agresividad, sin hambre, y habló con mi voz perfecta. Ya aprendiste a no voltear. Sentí la piel erizarse. No necesito empujarte ahora. Dio un paso atrás, pero no desapareció. Me estaba mostrando algo. Señaló con la cabeza hacia la calle. Escuché un murmullo lejano. Un muchacho caminaba solo, audífonos puestos, ignorando todo. La criatura inclinó ligeramente el cuello hacia mí. Ahora tú puedes hacerlo. Sentí un impulso violento subir desde la marca en mi espalda hasta la base del cráneo. No era pensamiento, era instinto. La idea de llamarlo por su nombre apareció en mi mente con una naturalidad escalofriante. Yo sabía su nombre. Vivía 3 casas abajo. Abrí la boca, y mi voz salió, suave, clara, idéntica a como siempre suena. El muchacho se detuvo. El nahual no se movió, solo observó. El chico comenzó a girar lentamente la cabeza hacia donde yo estaba. Sentí el tirón interno, la tensión en los músculos de mis manos, el deseo de lanzarme hacia adelante, pero algo dentro de mí todavía resistía. Cerré la boca con fuerza. El murmullo se cortó abruptamente. El muchacho siguió caminando sin voltear completamente. La criatura frente a mí ladeó la cabeza, como evaluando. No estaba furioso, estaba paciente, y entonces entendí lo peor. No necesitaba vencerme, solo necesitaba esperar a que dejara de... No dormí esa noche, no después de sentir lo que era casi hacerlo. El impulso no fue externo, no fue una orden, fue un deseo que nació desde la marca caliente bajo mi piel. La criatura no necesitaba obligarme, solo había abierto una puerta interna y estaba dejando que yo mismo cruzara. A la mañana siguiente la colonia parecía normal, pero ya no era la misma para mí. Caminé por Ermita Iztapalapa sintiendo cada mirada, cada reflejo en vitrinas, cada sombra proyectada en el pavimento. Ya no sabía si el eco que escuchaba cuando alguien decía mi nombre era externo o producido por mi propia mente adaptándose.
La marca en mi espalda había crecido, no visible para otros, pero yo la sentía desplazarse lentamente hacia el cuello. Cuando respiraba profundo, algo respondía, como si sincronizara. Esa noche supe que no habría paciencia. No después de casi completar el llamado. A las 11 en punto, antes incluso de que el silencio cayera por completo, escuché múltiples voces en la colonia. No era solo mi nombre. Eran decenas de nombres, susurrados en distintos puntos al mismo tiempo. El nahual ya no estaba acechando solo. Subí a la azotea otra vez, pero esta vez no lo vi inmediatamente. Lo sentí detrás de mí antes de escucharlo. No saltó, no corrió. Caminó hasta quedar a 1 metro de distancia. Su respiración era cálida, humana y animal al mismo tiempo. «No puedes detenerlo», dijo con mi voz exacta. No estaba hablando de él, estaba hablando de mí. Sentí el impulso subir con violencia, más fuerte que antes. Mi mandíbula se tensó sola, mis dedos se curvaron. En la calle, un hombre caminaba solo hablando por teléfono. Su nombre apareció en mi mente sin esfuerzo. Lo conocía. Vivía a 2 calles. La tentación fue brutal. Bastaba con decirlo en voz alta. Solo eso. El nahual se inclinó hacia mi oído y susurró. «Es más fácil cuando no luchas». Y en ese instante entendí todo. No era una posesión inmediata. Era un relevo. Una cadena. Cada vez que alguien volteaba, cada vez que alguien respondía, la grieta se abría un poco más. Algunos desaparecían, otros eran marcados, algunos resistían, y los que resistían se convertían en candidatos. Mi reflejo en el tinaco cercano se veía ligeramente más encorvado. La transformación no era física todavía, era conductual, era decisión. Miré al hombre en la calle, miré a la criatura frente a mí, y por primera vez no sentí miedo, sentí claridad. No podía destruirlo. No podía golpearlo, no podía denunciarlo, solo podía cortar la cadena. Abrí la boca. El nahual tensó el cuerpo, esperando que pronunciara el nombre del hombre en la calle. Pero grité el mío, mi propio nombre, con fuerza, repetido 3 veces. El sonido fue distinto, no fue susurro, fue ruptura. Sentí un dolor agudo en la espalda, como si algo se desgarrara bajo la piel. La criatura retrocedió un paso. No por miedo, por sorpresa. Volví a gritar mi nombre, pero no como llamado, como declaración. El eco en la colonia se rompió. Las voces múltiples se cortaron de golpe. El silencio fue violento, absoluto. La figura frente a mí comenzó a deformarse, no físicamente, sino en estabilidad. Sus contornos parecían vibrar, como una señal mal sintonizada. «Eso no lo habías hecho», murmuró con una voz que ya no era completamente mía. La marca en mi espalda ardió intensamente y luego se enfrió. Sentí que algo salía, no que entraba. Un peso abandonando el pecho. El nahual dio un paso atrás hacia la oscuridad de la azotea contigua. No desapareció. No murió. Solo se alejó. La colonia volvió a llenarse de sonidos normales. Un coche pasó. Un perro ladró. Una ventana se cerró. Me quedé solo en la azotea, respirando con dificultad. Sabía que no lo había terminado. Solo había interrumpido su intento conmigo. El nahual no necesita desaparecer, solo necesita que alguien continúe. Y en Iztapalapa siempre hay alguien que escucha su nombre después de las 11. Si alguna vez caminas por Ermita Iztapalapa o por Avenida Tláhuac y escuchas que te llaman desde una azotea, desde un callejón o incluso desde dentro de tu propia cabeza, no respondas, no confirmes, no reconozcas la voz. Porque el nahual no roba por necesidad, marca por continuidad. Y si alguna noche sientes que el impulso nace desde dentro, que la tentación de susurrar el nombre de alguien más aparece sin razón, recuerda esto: la cadena solo sigue si tú decides pronunciarla. Si esta historia te hizo mirar distinto tu colonia, comparte este relato. Escríbeme en comentarios si en tu barrio también hay una regla implícita que nadie explica pero todos respetan. Y la próxima vez que escuches tu nombre en la oscuridad, pregúntate primero quién quiere que lo digas. Resistir.